the Juanjos, the Josemis. Repleto. They don't put their milk in fridges. ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. El vídeo de hoy es un poquito diferente y es que me apetecía adentrarme y adentrarte en las catacumbas de internet. Vamos a estar hablando de TikTok y de España. Hostia. Y es que voy a estar indagando en cuentas de personas que no son de España y que hablan sobre España en TikTok. Cosas que les parecen raras, cosas que les encantan, cosas que no entienden, cosas que cambiarían, cosas que odian. Vamos a verlo todo. Así que ponte cómodo y empezamos. Vamos allá con el primero. These are things in Spain that don't make sense. Número 1. Washer. No dryer. There's no dryers here. Yo aquí añadiría que no es que no tengamos secadoras, es que depende de la casa, depende del sitio, esto va un poco a gustos. You want to dry things, you hang dry. Hang dry. Número 2. Charging outlets. Your typical charger would not make it here. You can't plug it in. There's nowhere to do it. So you have to get an adapter like this. ¡Magia! Vale. Este cargador no es que sea cosa rara de los españoles, sino que es más bien una cosa de la Unión Europea. El A y el B, Estados Unidos, Canadá, México y Japón. Tipo C, usado mayormente en Europa, Sudamérica y Asia. Número 3. Número 3. The doorknobs. I have no clue why they're in the middle of the door. Esto depende, por supuesto, de la puerta. Me imagino que es para sujetar la puerta, abres con la llave y empujas, ¿no? Así somos más eficientes. Tiquitín, abres, cierras, tiquitín, todo. ¿Pueden ustedes presumir de tener las puertas más seguras del mercado? Con que tenga mirilla. Problema menor, en todo caso. Número 5. Número 5, pero ¿y el número 4? No hay 4. These things, I have no clue why they're there. Like, why not just get a bike, you know? Número 6. Joder. Pues bueno, eso es una cosa para que las personas mayores que a lo mejor no pueden montar en bici puedan ejercitar las piernas y seguir manteniéndolas un poco activas. Aunque ellos estén sentados, pero ejerciten las piernas, los músculos, las articulaciones. Que haya algo de movilidad, imagino. Pero bueno. A grocery store and a mall. Grocery store, combined mall. Yo creo que es un tema pues de simplificar todo. Vas a comprar y puedes comprar tanto comida para casa, como si necesitas comprarte algo de ropa, como si necesitas comprarte algo de decoración, no lo sé, pues está todo a mano. No sé. Ya sabéis que si vosotros sabéis la explicación a algo, en los comentarios, que así sumamos todos a este vídeo. Número 7. 7. The shopping carts. This is what happens when you're over 6 foot and try and use one. They don't work. No funcionan. Tal vez no funcionen, burros. Número 8. The milk. They have all this milk, but it's not cold. They don't put their milk in fridges. Me encanta. Warm leche. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay que hacer una aclaración y es que la leche sí la podemos poner en el frigorífico, pero cuando es leche fresca, ahí sí. Pero en este caso, estas cajitas de leche no es leche fresca y por lo tanto no necesita el estar en un frigorífico a no ser que esté abierta, que entonces sí. Así que sí tenemos warm leche. Sí. With the fork. I need ketchup. Esta ya se ha convertido en española. ¿Cómo que necesitas ketchup? ¿Qué ketchup ni qué ketchup necesitas tú para la tortilla? Una hostia bien dada. Vamos con otro. Vale. ¿Vale? Por ti, baby. Soy lo que sea. Muy fan. Otro. Random things in Spain that don't make sense. Madre mía. The letter H Hostias. literally doesn't have a sound in like any form. The verb haber, hermano, hermana, helado, hijo, hija, hombre, historia, horario, huevos. Huevos. Let's cancel the H. Just cancel it.
Vamos a ver, que sale mi filóloga interior. Lo que ocurre es que la H es un vestigio, es como un dinosaurio, una cosa prehistórica y que queremos conservar. Te cuento. La H no siempre ha sido muda. Los fenicios, que al parecer fueron los primeros en utilizar esta letra y este sonido, la pronunciaban como una J aspirada. De los fenicios pasamos a los griegos, que también la adoptaron, pero con una suave aspiración. Helena. Era una aspiración suave. Y del griego pasó al latín, donde poco a poco fue suavizándose el sonido. Del latín pasó al español, donde al principio sí que se aspiraba, se pronunciaba, pero con esta leve aspiración. ¿Qué ocurrió? Pues que del latín también tomamos muchas palabras que empezaban por F y que fuimos trasladando a la H. Por ejemplo, fumo, humo, figo, higo. Y eso también le pasó a vocablos que tenían la H intercalada. Por ejemplo, bufo acabó siendo búho. Así que según la Real Academia de la Lengua Española, aquí conocida como la RAE, hasta el siglo XVI teníamos aún esa aspiración de la H y por lo tanto sonaba. Poco, pero sonaba. ¿Pero qué es lo que pasó con nuestra H? Pues que esta tendencia a creer que la H aspirada era de personas cultas cambió en el siglo XV. Se empezó a considerar algo vulgar y de clases bajas, no instruidas, y por lo tanto dejó de hacerse. Así que, sigilosa y paulatinamente, la H se enmudeció. Pero vamos, eso no es del todo cierto, porque en algunas zonas de Andalucía, Extremadura, Canarias, incluso también en zonas de América Latina, te puedes encontrar aún ese sonido primitivo, esa aspiración de la H tan característica de antes y que ahora parece que ya no se oye. Bueno, pues en algunos sitios todavía se oye, así que bueno, la H tiene sentido. Cuidemos a la H. De hecho, también es útil para diferenciar entre palabras homófonas, es decir, que suenan igual. Por ejemplo, haber y haber. Y por cierto, ella que marca además con mucho énfasis esta palabra de huevos, huevos, tiene una explicación muy clara el que haya ahí una H, aunque no suene, aparentemente. Y es que antiguamente las letras U y V se escribían igual. Y esa H ahí lo que nos está indicando es que la palabra que precede a esta H es una U, no una V. Así que ahí tiene más sentido todavía. Aunque la H no suene, tiene sustancia, tiene historia y por eso está donde está. Y ahora sí, vamos con otro. Pues como debe ser, aquí libres domingos y domingas. Es que de Zorino. Otro. Cosas raras de España. Vamos a ver cosas raras de España. El pomo de la puerta está en medio de la puerta. Dar 2 besos a todo el mundo, sobre todo si justo acabas de conocerlo. Esto es una queja muy habitual también de muchos de mis estudiantes de español y sí es verdad que tenemos esta tendencia a dar 2 besos con una persona que conocemos y en muchas ocasiones también cuando es una persona nueva que no conocemos y nos la presentan solemos dar 2 besos, pero como siempre depende de la persona. Yo lo hago, lo he hecho siempre, ahora con el virus no, pero conozco muchos españoles que esto de los besos no les termina de convencer y no lo hacen, así que bueno, depende del español, pero es posible encontrárselo, sí. La primera planta es la planta 0 y la segunda planta es la primera planta. Pero vamos a ver, ¿tiene sentido, no? Tú entras y el que entras no tiene número. ¿Cómo vas a entrar al 1? Entras al 0 y de ahí subes o bajas, ¿no? ¿No? Dime tú qué piensas. Buena suerte si necesitas algo de la tienda entre las 2 y las 5. Vale, esto, bueno, viene de la mano con un topicazo que es lo de la siesta que quiero desmentir aquí. Muchos españoles, en esto que veis que hay como un horario partido, es precisamente eso, un horario partido y que más bien se debe a la cultura de compra. Y es que depende de la tienda, puede suceder esto, que es la jornada partida, o no suceder. Hay tiendas que están todo el día abiertas, no hay problema. Pero es verdad que hay algunas tiendas que sí que cierran en estas horas hasta que dan las 5, ¿no? Desde la hora de comer hasta luego las 5 más o menos. Y esto se debe al horario partido, y no tanto por la siesta. Muchos españoles no se echan la siesta. Esto de toros, paella, flamenco y siesta es más un tópico y bueno, un poco una exageración más que una realidad. Señores, no nos echamos tanto la siesta, ya lo siento. Algunos sí, otros no. These are things in Spain that don't make sense. Numero uno. Competing stores right next to each other. Why they got a Dunkin' Donuts and a Starbucks right next to each other? Numero dos. The birds. Someone explain to me why there are so many birds at the center. Why mucho birds? Numero tres. The McDonald's.
Why is y'all McDonald's sign verde? I've Verde. never seen a green McDonald's sign before. Numero 5. The toilet. Pero, ¿por qué nunca utiliza el número 4? Tell me, where do you flush it? I don't know what is this the flusher? Oh. Ahí That makes estamos. sense. Numero 6. The chips. These taste the same as the sweet chili lime, but these are only called chili. Numero 7. The roads. How is this a two-way road? Numero 8. Soccer. They call it football over here. ¿Qué aclararía de aquí? ¿El McDonald's verde? No tengo tampoco ni idea. Lo de tirar de la cadena, esto depende del sitio. Depende, te lo puedes encontrar hasta una cuerdita para tirar. O sea, esto es un universo. Y los Doritos, pues hijo, esto me imagino que será tema de la propia marca, que en un sitio se llama así, en otro se llama asá, pero es lo mismo. Otro. Here are normal things in my Spanish apartment that are weird for an American. First off, not having refrigerated milk. I had to go to 4 stores. Que si hay refrigerated milk, que la tienes ahí abajo, leche fresca, ahí lo tienes, que sí hay leche refrigerated, fresca, sí. Then a washer that takes 4 hours to do laundry, clothes drying everywhere there's clothes. Muy bien. All around the apartment. Next, half a shower door. How do I stop water from splashing out? The door doesn't cover the whole thing. Pues te metes bien para que no se escape. Y si no, pues compras una mampara completa y ya está. And then finally, a vegetable garden that takes up the entire kitchen. Hostia. Anyone else just have vegetables lying around the fridge and the counter? Just us. Repleto. Me encanta su cara. Nunca adivinaríais lo que encontré en España. Claro, porque uno nunca sabe cuándo lo va a necesitar, ¿no? Otro. Things in Spain that make so much sense. Can we just talk about holidays for a second? Vacaciones. In Spain, there are so many. So I work in a school and we have a break about every 5 weeks. So 5 weeks ago, we had Carnaval. Now we're coming up on Semana Santa. And don't even get me started about puentes. Puentes. So puente in English means bridge. So basically what happens is when there's 2 holidays in the same week, the Spanish people will bridge those holidays and you get all the days off in between. Spain, you're doing great things. USA, can we please step it up a little bit? Estamos haciendo grandes cosas. Sí que hay fiestas, pero bueno, como en otros países. Y esto de los puentes sí que depende mucho del trabajo. Los profesores, por ejemplo, sí tienen la suerte de que cogen muchas vacaciones precisamente porque los niños tienen esas vacaciones, esos puentes y ya está. En una empresa como tal, pues tienes que ser tú el que pida ese puente. Un poco depende de los días que tengas disponibles y que puedas pedir como vacaciones. Entonces, pero bueno, cosa positiva, cosa buena. Bien. Otro. Random things in Spain that just make sense. Make sense, venga, que tiene sentido. So one thing that I think is so amazing about Spain is tapas. Tapas. I don't know why it took so long for me to talk about tapas, but tapas just make sense. First of all, tapas are supposed to be free. You shouldn't be paying for tapas, and if you're paying for tapas, like, you're getting ripped off. But it's just like a free snack that comes with an alcoholic beverage. Do you know why that makes sense? Because if you drink on an empty stomach, you're gonna get drunker and you're possibly gonna throw up. Totalmente. There is one thing, however, about tapas that I don't understand. How do bars make money? They're giving out free food with every drink, and the drinks already cost like €2 maximum. Like, how do they make money giving away free food? Not complaining, because who wouldn't want free food? Just curious. Yo, la verdad, no tengo mucha idea de cómo, pero me imagino que se hace dinero porque al final mucha gente va a comer tapeando, con tapas, se piden raciones, entonces al final es un reclamo el ir a un sitio, bebes algo, te dan la tapa, pero igual consumes algo más, entonces se saca dinero de otras partes y además las tapas pueden ser cosas muy elaboradas o no, o sea, esto un poco depende. Pero bueno, tapas, cosa positiva que le gusta a esta chica, muy bien. Random things in Spain that I didn't know but make a lot of sense. A ver, cosa buena. Name conjunctions. So guess what? Marisa is not really Marisa. Her name is Maria Luisa. They're like shortened names or nicknames, but I thought they were like their name because Marisa is a name. We also have Marian, which is Maria Angeles.
Maribel, which is Maria Isabel. Someone also said that Anabel is Ana Isabel. I have a friend named Mamen, and her name is Maria Carmen. The Juanjos, the Josemis. Juan Jose, Jose Miguel. I don't know why, but I find this so interesting. So if you know more, comment them below. Pues mira, Juanma, Juanra, sí que hay un montón. Kiko, verás cuando descubra Kike o Kiko. Esto es increíble. Cosas que me confunden como una estudiante estadounidense en España. ¿Qué es un cani y una Cayetana? ¿Y qué soy yo? No siempre hay sol y hace calor. ¡Sorpresa! Chicos, habláis muy rápido. No entendí nada durante mi primer mes viviendo aquí. Todo el mundo piensa que soy de Los Ángeles. Vale, vamos a ir analizando. Dice cosas interesantes. Me gusta lo del principio que dice ¿qué es Cani? ¿Qué es Cayetana? ¡Ojo, cuidado! Esto no lo voy a explicar yo, lo vais a explicar vosotros en comentarios, que seguro que vais a dar explicaciones muy buenas. Este me encanta. Dice, no siempre hace sol y no siempre hace calor. Sí, es que esto es otro de esos topicazos. Es verdad que, por ejemplo, en Canarias tienen un tiempo privilegiado, buenísimo, hace sol la mayoría del tiempo y calor. Pero toda España es muy diferente, puedes encontrarte climas muy diferentes. Si vas al norte, por ejemplo, llueve más frecuentemente que a lo mejor en el sur o que en Canarias. Y es que España es muy variado y muy diferente. Entonces yo sé que vosotros venís con ese sentimiento de calor, playa, paella, toro, flamenco, olé y siesta. Y luego dice que hablamos rápido. Dice, todo el mundo piensa que soy de Los Ángeles. No lo sé, tendremos muchas películas de gente de Los Ángeles. Los Ángeles. Culture shocks of living in Spain. Oh, well, it's a lovely day. I'm just going to go ahead and look out the window and, oh, there's una obra. There's una obra. There's men outside my window. Well, it's a good thing I was wearing clothes today. A ver, pero bueno, esto pasa en muchos sitios, ¿no? Que a lo mejor tienes la ventana abierta, llevas ropa o no, y hay alguna obra porque están construyendo una casa. No creo que sea algo raro de España, pero cuidadito y ve abrigadita. Bueno. Yo diría que es normal que les llame la atención cosas que son diferentes para ellos. No creo que haya tampoco que criticarlos. Es normal que ante lo diferente siempre pensemos en lo nuestro y que lo nuestro es en general siempre lo primero, ¿no? Lo más importante y lo mejor. Es normal cuando estamos abriéndonos otras culturas que pensemos eso, pero bueno, está bien que descubran España, que vean cosas diferentes y que eso les nutra. Oye, que eso nos nutre a todos. Nos vemos muy prontito. ¡Chao!